Muy buenas tardes, sean todas bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales y saludo, por supuesto, cordialmente a la magistrada y magistrado integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional, así como a la secretaria general de acuerdo. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito a la Secretaria General de Acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buena tarde, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted, se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado José Inés Betancur Salgado y la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Por lo que, en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretaria. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión y le solicito nos informe en consecuencia cuáles son los asuntos listados para resolver. Magistrada presidenta, magistrada, magistrado, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 7 proyectos de acuerdo plenario y 4 proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. El primero de los asuntos se trata del acuerdo plenario relativo al juicio electoral ciudadano 245 de 2024. La parte actora es Alfredo Sánchez Esquivel y la autoridad responsable es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. El siguiente asunto se trata del acuerdo plenario relacionado con el procedimiento especial sancionador 042 del 2024. El denunciante es el partido Morena y el denunciado es Arturo Arceta Serna. El siguiente asunto se trata del acuerdo plenario relativo al procedimiento especial sancionador 054 de 2024. El denunciante es el partido Morena y el denunciado es Joshua Iván Ávila González. El siguiente asunto se trata del acuerdo plenario relacionado con el juicio electoral 081 de 2023. La parte actora es José Ángel Romero y otras personas, y la autoridad responsable es el Ayuntamiento de Tlalixtlaquilla de Maldonado Guerrero. El siguiente asunto es el acuerdo plenario relacionado con el juicio electoral ciudadano 02 del 2025. La parte actora es Ernesto Fidel Payán Cortinas y la autoridad responsable es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. El siguiente asunto se trata del juicio electoral ciudadano 247 de 2024. La parte actora es Juan Valenzo Villanueva y la autoridad responsable es la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Guerrero. El siguiente asunto se trata del acuerdo plenario relativo al juicio electoral ciudadano 257 de 2024. La parte actora es Gisela Mariano Gasga y la autoridad responsable es la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. El siguiente asunto se trata del proyecto de resolución relacionado con el juicio electoral ciudadano 07 de 2025. La parte actora es Gregorio Zárate Bautista y otras personas. La autoridad responsable es el presidente municipal, síndica procuradora y secretaria general del Ayuntamiento Municipal de Azoyú Guerrero. El siguiente asunto se trata del juicio electoral ciudadano 08 de 2025. La parte actora es Sandra Velázquez Lara y la autoridad responsable es la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. El 10º asunto se trata del juicio electoral ciudadano 09 de 2025. La parte actora es Gisela Mariano Gasga y la autoridad responsable es la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. El último asunto listado se trata del laudo convenio Instituto 022 de 2025. Los comparecientes es José Juan Aparicio Arredondo y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrado. Le agradezco, secretaria general, magistrada, magistrado, a efecto de agilizar los asuntos de la presente sesión. Las cuentas de los proyectos que nos ocupan se realizarán con apoyo de la Secretaría General de Acuerdos. Los 7 primeros asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión se tratan de proyectos de acuerdo plenario relativos a los expedientes identificados con las claves Juicio Ciudadano 245 del 2024, Procedimiento Especial Sancionador 042-2024, Procedimiento Especial Sancionador 54-2024, Juicio Ciudadano 081-B 2023, Juicio Ciudadano 002 del diagonal 2025
y los juicios electoral ciudadano 247 y 257 del 2024, los cuales fueron turnados, el primero a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado, el segundo, tercero, cuarto y quinto a la ponencia a mi cargo, y el sexto y séptimo a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Por lo tanto, le solicito a la Secretaria General de Acuerdos nos apoye con las cuentas de manera conjunta. Con gusto, magistrada presidenta. Me permito dar cuenta con el proyecto de acuerdo plenario dictado dentro del Juicio Electoral Ciudadano 245 de 2024, promovido por Alfredo Sánchez Esquivel, mediante el cual impugnó la resolución que declaró la suspensión de sus derechos partidarios por el plazo de 6 meses, dictada dentro de los procedimientos intrapartidistas CNHJ-GRO-006-2023 y CNHJ-GRO-007-2023 acumulados, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. El 13 de marzo de este año, este órgano jurisdiccional, mediante sentencia, revocó la resolución impugnada, dejó sin efectos cualquier acto derivado de su cumplimiento y ordenó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena le restituyera sus derechos de militancia partidista al actor, para lo cual le otorgó un plazo de 3 días hábiles y 24 horas posteriores para informar a este tribunal sobre el cumplimiento. De las constancias que obran en autos, se advierte que el 20 de marzo, el órgano partidista responsable remitió, entre otras constancias, copias certificadas del acuerdo de restitución de derechos partidistas del ciudadano Alfredo Sánchez Esquivel, documentales privadas a las cuales se le confirió valor probatorio pleno respecto de su contenido en términos de los artículos 18, fracción segunda, párrafo tercero y 20, párrafo tercero de la Ley de Medios de Impugnación. En ese sentido, este tribunal no advierte ningún impedimento para declarar el cumplimiento de la sentencia de 13 de marzo. Por lo tanto, al estimarse que no existe otra actuación procesal que realizar, en el proyecto de la cuenta, el magistrado ponente propone acordar el cumplimiento de la resolución en estudio, así como el archivo del asunto concluido. En otros asuntos, doy cuenta con los proyectos de acuerdos plenarios dictados dentro de los procedimientos especial sancionador 42 y 54 del 2024, promovidos por Morena en contra de Arturo Arceta Serna y Yoshio Iván Ávila González, otrora candidato a diputado local por el Distrito 11, postulado por la coalición integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, y el otrora candidato a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Acapulco Guerrero, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano, respectivamente, por presuntos actos consistentes en la vulneración a las reglas de aparición de menores en propaganda electoral, violación a la preservación de la identidad de los niños y niñas en actos de campaña, la utilización de sus imágenes sin el consentimiento de quienes ejercieran la patria potestad, así como el presunto uso indebido de imágenes de niñas y niños con fines de propaganda electoral, respectivamente. Mediante sentencia de 13 y 22 de agosto de 2024, este tribunal declaró la existencia de las infracciones atribuidas a los denunciados en ambos casos. Les impuso una sanción económica equivalente a una cantidad total de 10,857 pesos, lo cual deberían depositar a la cuenta del Banco HSBC a nombre del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia Electoral de este tribunal e informar el cumplimiento realizado, adjuntando para ello las constancias que así lo acreditaran, bajo el apercibimiento de que, en caso de no cumplir en tiempo y forma, se les impondría una medida de apremio prevista por el artículo 37 de la Ley de Medios de Impugnación. Sin embargo, ante el incumplimiento de las sentencias señaladas, mediante acuerdo plenario de 13 de marzo de este año, este Tribunal Electoral requirió de nueva cuenta a los denunciados realizar el pago de las multas impuestas dentro de los 3 días siguientes a la notificación del acuerdo respectivo, bajo el apercibimiento que de no cumplir en tiempo y forma se les impondría una medida de apremio respectiva. En cumplimiento al anterior, obra en autos que el 19 de marzo se tuvieron por recibidos sendos escritos de fecha 18 de ese mismo mes y año, suscritos por los ciudadanos Arturo Arceta Serna y Yoshio Iván Ávila González en su calidad de denunciados dentro del procedimiento especial sancionador 42 y 54 del 2024, respectivamente, mediante el cual informaron sobre el cumplimiento dado a las sentencias emitidas por este tribunal
exhibiendo el original de la ficha de depósito del Banco HSBC de fecha 18 de marzo, que ampara la cantidad de 10,857 pesos. Por lo tanto, el proyecto de la cuenta, la magistrada ponente propone acordar el cumplimiento de las sentencias de 13 y 22 de agosto de 2024, así como el archivo de los asuntos como concluidos. En ese orden, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario dictado dentro del juicio electoral ciudadano 81 del 2023, promovido por José Ángel Romero y otras personas en contra del Ayuntamiento Municipal de Tlalixtaquilla de Maldonado Guerrero por la omisión del pago de remuneraciones correspondientes al ejercicio fiscal 2023. En ese sentido, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse respecto a la solicitud de incumplimiento de la resolución del 25 de septiembre de 2024, dictada por este tribunal en el juicio electoral ciudadano promovido por las y los otrora síndico procurador y regidoras y regidores del Ayuntamiento del municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado Guerrero por la omisión de pago de sus remuneraciones correspondientes al ejercicio fiscal 2023. En la precitada resolución, este órgano jurisdiccional determinó declarar parcialmente fundado el juicio y ordenó a la responsable realizar 3 acciones fundamentales consistentes en que, una vez realizada la notificación de la resolución en cita, en la próxima sesión de cabildo que celebre, 1. Aprobara la modificación al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2024 e incluyera una partida presupuestal por las cantidades adeudadas a los ex ediles. 2. Levantar el acta de sesión de forma pormenorizada y una vez terminada la sesión de cabildo. 3. Procediera al pago total de las remuneraciones adeudadas, vinculando a los integrantes de la nueva administración municipal 2024-2027 a su cumplimiento. Sentencia que fue notificada a la autoridad responsable el 2 de octubre siguiente. Al respecto, por escritos de fechas 19 de noviembre de 2024 y 3 de marzo de 2025, la parte actora solicitó a este órgano jurisdiccional declara el incumplimiento de la sentencia por parte de la autoridad responsable al haber transcurrido varios días sin que la autoridad diera cumplimiento a la misma y solicita se vincule a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para que embargue la partida presupuestal a la autoridad responsable y de manera sustituta les paguen lo adecuado. En el proyecto se estima que le asiste parcialmente la razón a la parte actora al estar evidenciado que, de las 3 acciones fundamentales que fueron ordenadas por este Tribunal Electoral en la sentencia dictada, el 25 de septiembre de 2024, 2 de estas fueron cumplidas por la autoridad vinculada, siendo omisas con la tercera acción. En ese sentido, en el proyecto se advierte que la autoridad responsable llevó a cabo la 6ª sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 4 de noviembre de 2024 y la 4ª sesión extraordinaria del 2025 del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlalixtaquilla de Maldonado Guerrero de fecha 8 de enero de 2025, en las que dio cumplimiento a 2 de las 3 acciones fundamentales ordenadas en la sentencia. Esto es, aprobó modificar el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal del 2024 y 2025 para incluir una partida presupuestal o rubro especial para efectuar el pago de las remuneraciones pendientes de entrega a los ex ediles por las funciones del cargo que ocuparon y desempeñaron respecto del año 2023, estableciendo los montos a pagar a cada ex edil de manera mensual. No obstante lo anterior, se advierte que la autoridad responsable fue omisa en dar cumplimiento con la acción fundamental tercera, consistente en el pago total de las remuneraciones a cada uno de las y los exediles actores, dado que no ha realizado hasta la fecha en que se resuelve el presente asunto el pago de lo adeudado. En consecuencia, en el proyecto se propone ordenar a la autoridad responsable, Ayuntamiento Municipal de Tlalixtaquilla de Maldonado Guerrero, a través del presidente municipal, como jefe de la administración municipal y de la síndica procuradora en su calidad de representante legal del ayuntamiento, cumplan con la totalidad de los parámetros establecidos en la sentencia emitida el 25 de septiembre de 2024 en los términos y plazos expuestos en el presente acuerdo. Apercibiéndose la autoridad responsable, Ayuntamiento del municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado Guerrero, a través del presidente en su calidad de jefe de la administración municipal y de la síndica procuradora en su calidad de representante legal del ayuntamiento,
así como a las y los regidores como integrantes del Cabildo Municipal con voz y voto, que de no cumplir en tiempo y forma lo ordenado, se les aplicará de forma individual a cada uno la medida de apremio prevista en el artículo 37, fracción tercera de la Ley de Medios de Impugnación. En el proyecto se proponen los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se tiene a la autoridad responsable por parcialmente cumplida la sentencia emitida el 25 de septiembre de 2024 en términos de lo señalado en el presente acuerdo plenario. Segundo, se ordena a la autoridad responsable, ayuntamiento del municipio de Tlalestaquilla de Maldonado Guerrero, a través del presidente como jefe de la administración municipal y la síndica procuradora como representante legal del ayuntamiento, procedan a dar cumplimiento a la sentencia conforme a los efectos precisados en el presente acuerdo plenario. Tercero, se apercibe a los integrantes del ayuntamiento del municipio de Tlalestaquilla de Maldonado Guerrero que, de no dar cumplimiento al ordenado, se les impondrá de manera individual a cada uno la medida de apremio en los términos establecidos en el presente acuerdo plenario. Cuarto, notifíquese con copia certificada del presente acuerdo plenario a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que el presente acuerdo plenario tiene relación con el expediente número SCM-JDC-72/2025, radicado en la precitada Sala Regional para los efectos a que haya lugar. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario dictado dentro del Juicio Electoral Ciudadano 02 de este año, promovido por Ernesto Fidel Payán Cortinas, mediante el cual impugnó la resolución de fecha 11 de diciembre de 2024, emitida en el expediente número CNHJ-GRO-961/2024 por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. El 13 de marzo, este órgano jurisdiccional revocó la resolución impugnada y ordenó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que en el plazo de 5 días hábiles contados a partir de la notificación, emitiera una nueva resolución en la que se diera respuesta debidamente fundada y motivada de manera exhaustiva e integral a los agravios hechos valer en la vía intrapartidaria por el actor. Fenecido el plazo otorgado, dentro de los 2 días siguientes debería informar al Tribunal Electoral el cumplimiento a la presente, remitiendo los soportes correspondientes. Con base a lo anterior, de las constancias que obran en autos, se advierte que el 24 de marzo de 2025 se recibió el escrito de fecha 21 del mes y año citado, mediante el cual, entre otras constancias, se remitió en copia certificada la resolución de 20 de marzo de 2025, emitida en el expediente intrapartidario número CNHJ-GRO-961/2024, así como cédula de notificación de la citada resolución realizada en esa misma fecha al ciudadano Ernesto Fidel Payán Cortinas. En ese sentido, se advierte del contenido de las documentales remitidas por la autoridad responsable, que se emitió la resolución ordenada y se notificó dentro de los plazos otorgados para ello. Por lo tanto, en el proyecto de la cuenta, la magistrada ponente propone tener por cumplida la sentencia de 13 de marzo dictada por este Tribunal Electoral, así como el archivo del asunto como concluido. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario dictado dentro del Juicio Electoral Ciudadano 247 del 2024, promovido por Juan Valenzo Villanueva, mediante el cual impugnó la toma de protesta de la ciudadana Diana Bernabé Vega como diputada local de representación proporcional, derivado de la licencia indefinida del ciudadano Jacinto González Barona, diputado local por el referido principio, y en consecuencia la omisión de llamarlo para ocupar la citada Diputación de Representación Proporcional, señalando como autoridad responsable al Pleno de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero. El 30 de octubre de 2024, el Pleno de este tribunal declaró fundados los agravios vertidos por el actor y, entre otras cuestiones, dejó sin efectos la toma de protesta de la ciudadana Diana Bernabé Vega como diputada de representación proporcional en suplencia del diputado con licencia Jacinto González Barona, y le ordenó al presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Guerrero para que dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución, en uso de la facultad que le reserva la ley, debería proceder conforme al artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
relacionado con el 47 de la Constitución local y 13 de la Ley Electoral. Hecho lo anterior, informaré el cumplimiento dado dentro de los 3 días hábiles siguientes a que concluyera el plazo que se le concedió, debiendo remitir las constancias que así lo acreditaran. Ahora bien, en atención a lo anterior, el 8 de noviembre, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Guerrero suscribió un escrito mediante el cual refirió que en cumplimiento a la sentencia emitida por este Tribunal Electoral, esa soberanía realizó diversas acciones para dar cumplimiento a la misma, entre las cuales se destaca que en sesión pública celebrada por el Pleno de la 64ª Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Guerrero, el 7 de noviembre de 2024, el ciudadano Juan Valenzo Villanueva tomó la protesta de ley al cargo y funciones de diputado integrante de la 64ª Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Dichas documentales, salvo prueba en contrario, poseen valor probatorio pleno respecto a su contenido en términos de los artículos 18, párrafo segundo y 20, párrafo segundo de la Ley de Medios de Impugnación, por haber sido expedidas por funcionaria o funcionario con facultades para ello, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero. En ese contexto de un análisis integral de las documentales que obran en autos, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la resolución de fecha 30 de octubre de 2024. Por lo tanto, en el proyecto de la cuenta, la magistrada propone acordar el cumplimiento de la sentencia, así como el archivo del asunto como concluido. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario dictado dentro del Juicio Electoral Ciudadano 257 de 2024, promovido por Gisela Mariano Gasga, mediante el cual impugnó la resolución de 6 de diciembre de 2024 que determinó improcedente su medio de impugnación intrapartidario emitido por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Toda vez que el pasado 13 de marzo, mediante acuerdo plenario, este Tribunal Electoral determinó el incumplimiento de la sentencia de 7 de febrero a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, le ordenó a la referida Comisión de Justicia emitiera una nueva resolución en la que estudiara los 3 agravios esgrimidos por la actora en su demanda intrapartidista, debiendo resolver con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, lo que en derecho correspondiera, para lo cual le concedió un plazo de 3 días hábiles siguientes a partir de la notificación del acuerdo, sin pasar por alto los restantes efectos de la ejecutoria incumplida, bajo el apercibimiento de que, en caso de no cumplir en tiempo y forma, se les impondría una medida de apremio prevista por el artículo 37 de la Ley de Medios de Impugnación. De las constancias que obran en autos, se tiene que por acuerdo de 1 de abril, la magistrada ponente tuvo por recibida, entre otra documentación, la copia certificada de la resolución de 20 de marzo, emitida por la Comisión de Justicia en el juicio de inconformidad CJ-GIN-165-2024 y la constancia de su notificación por correo electrónico a la parte actora de fecha 22 de marzo. De dichas constancias, se considera que la responsable en la resolución de 20 de marzo sí se pronunció sobre los 3 agravios esgrimidos por la actora en su demanda intrapartidista. Por lo tanto, dados los razonamientos expuestos en el presente acuerdo, en el proyecto de la cuenta, la magistrada ponente propone acordar el cumplimiento de la sentencia de 7 de febrero de 2025 y el acuerdo plenario de 13 de marzo del presente año, así como el archivo del asunto como concluido. Es la cuenta de los asuntos, magistradas, magistrado. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, está a nuestra consideración los proyectos de los que se ha dado cuenta. Esperamos un momento. Salió de línea la magistrada Evelyn.
Ya estamos en línea. Entonces, secretaria, por favor, tome la votación al no haber comentarios al respecto. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Con los proyectos, Gracias, magistrado. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Con los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrada, magistrado, los proyectos de acuerdo plenario fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En consecuencia, sírvase recabar a la conclusión de la presente sesión las firmas correspondientes y notifíquese como en derecho corresponda. El octavo asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata de un proyecto de resolución relativo a un juicio electoral ciudadano identificado con la clave 007/2025, el cual fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito, secretaria general, nos apoye con la cuenta respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio electoral de la ciudadanía 7 de 2025, el cual se somete a consideración de este pleno. El escrito de impugnación fue presentado por los ciudadanos Gregorio Zárate Bautista, Marcelino Sánchez García y Pedro Marín Mayo en su calidad de afromexicanos por su propio derecho y como miembros de la comunidad de Huehuetán, quienes afirman venir en representación de un grupo de 175 personas de esa localidad en contra de la asamblea de 9 de febrero de este año, en la cual se eligió a la única planilla registrada por su comisaría, lo cual consideran fue una imposición por parte del Ayuntamiento de Azoyú Guerrero. En el cuerpo del proyecto se propone calificar como fundado el presente juicio, ello al corroborarse que la asamblea de 9 de febrero no se llevó a cabo ante la inconformidad de muchos de los miembros presentes por la imposición de un método de elección por parte de las personas comisionadas por el ayuntamiento, con lo que se vulneró la autonomía y la libre determinación de la comunidad de Huehuetán. En consecuencia, se propone ordenar al ayuntamiento de Azoyú que convoque a una nueva asamblea para la comisaría de Huehuetán. Para ello, se considera oportuno vincular al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero a efecto de que coadyuve en la toma de acuerdos entre la comunidad y la autoridad responsable, así como el proceso de elección de comisaría. Lo anterior se propone a las magistradas integrantes del Pleno al encontrarse diversas irregularidades en el proceso de elección de las personas comisarias de Huehuetán, las cuales se perciben en lo establecido en la convocatoria, lo plasmado en el acta circunstanciada de la elección y lo avalado en la sesión extraordinaria, documentos que fueron realizados por el Cabildo. En segundo lugar, del acta circunstanciada de hechos, se perciben en ella datos irregulares y falta de concordancia entre el momento en el que se llevaron a cabo distintas actividades y los horarios registrados, registrándose en ella un número mayor de asistentes a la asamblea de quienes anotaron sus nombres en el registro presentado por el ayuntamiento. Además, la responsable afirmó haber otorgado aproximadamente una hora para que las personas interesadas en registrar una segunda planilla reunieran sus documentos, sin que los tiempos especificados en el acta concuerden con su dicho. Ello al haber tenido lugar una discusión entre los miembros de la localidad y los comisionados del Cabildo, conflicto que no es negado por ninguna de las partes del presente juicio. Aunado a ello, se considera que no puede tener certeza sobre la cantidad de las personas votantes en los puntos puestos a consideración, ello al señalar la responsable la falta de condiciones para contar a quienes votaron en contra, por lo que se considera ilógico que solo existieran para computar votos a favor, sobre todo tomando en cuenta que la comitiva del ayuntamiento afirmó retirarse para salvaguardar su integridad y los mismos indicaron la obstaculización en el desarrollo de la asamblea, lo que se considera explica la ausencia de firmas de las personas electas y el comisario saliente en el acta de hechos. Por ello, se infiere que únicamente elaboraron el acta los comisionados del ayuntamiento. Además, tampoco consta en ella la instalación de la mesa de los debates, como así ocurrió en la asamblea llevada a cabo el 27 de agosto de 2023,
Con dichas acciones se considera que se dio vulnerada la autonomía y la libre determinación de la localidad de Huehuetán. Sumado a lo anterior, el Cabildo, mediante sesión extraordinaria, avaló la elección de comisarios de Huehuetán, tomando en cuenta únicamente a sus comisionados sin escuchar a los miembros de la localidad. Finalmente, se estima que si bien las 4 personas que comparecieron como parte tercera interesada muestran su conformidad con lo hecho por la responsable, se considera que debe prevalecer el derecho de los impugnantes al afirmar representar a un grupo de 175 personas de Huehuetán, ello ante la vulneración a la autonomía y libre determinación de dicha comunidad. Por tal razón, se propone que el ayuntamiento convoque a una nueva asamblea, pues se estima que es la opción más apropiada y conciliadora. Con base en esas, se considera ordenar lo siguiente. 1. Revocar la elección de la comisaría de la comunidad de Huehuetán Guerrero. 2. Dejar sin efectos todos los actos subsecuentes relacionados con la elección de la comisaría referida, así como la convocatoria de 3 de febrero. 3. Vincular a la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para que posterior a la notificación de esta resolución, de inmediato se coordine con la persona comisaria de la comunidad de Huehuetán y la presidencia del Ayuntamiento de Azoyú para que les proporcione apoyo y asesoría técnica en la formulación de la nueva convocatoria para la elección de la comisaría referida, así como los actos subsecuentes del proceso electivo. 4. Ordenar al Ayuntamiento de Azoyú para que previa coordinación que tenga con la persona comisaria de la comunidad de Huehuetán y con el apoyo del IEPC Guerrero, emita una nueva convocatoria tomando en cuenta los usos y costumbres vigentes de la comunidad. Para ello, se le otorgan 8 días naturales contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución, con la precisión de que la elección deberá realizarse dentro de los 20 días naturales contados a partir de la notificación de la resolución, debiéndose publicar por lo menos 8 días antes de la celebración de la asamblea electiva en la comisaría municipal y en los lugares públicos de mayor circulación en la comunidad. 5. Ambas autoridades deberán informar a este tribunal electoral sobre las diligencias realizadas en cumplimiento de lo ahí mandatado dentro de las 48 horas siguientes a que concluya la celebración del cómputo electoral respectivo. Lo anterior, bajo el apercibimiento respectivo. Por lo expuesto y fundado, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, con base en el estudio de fondo, el presente juicio es fundado. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Azoyú acatar en tiempo y forma los efectos ordenados en la presente determinación. Tercero, se vincula a la consejera presidenta del IEPC Guerrero para que atienda lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia. Cuarto, se conmina al Ayuntamiento de Azoyú para que en lo subsecuente entable un diálogo con la comunidad de Huehuetán con el fin de coordinar de manera conjunta con la comunidad el proceso de elección de comisaría en términos de lo establecido en la normativa aplicable y respetando los usos y costumbres imperantes de la localidad. Es la cuenta del asunto, magistrada presidenta, magistrado. Gracias, secretaria general. Magistrada, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretaria, tome la votación, por favor. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado ponente, José Inés Betancur Salgado. Es proyecto de la ponencia. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En consecuencia, sírvase recabar a las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese como en derecho corresponda. El noveno asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata de un proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano identificado con la clave 008/2025, turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito atentamente, secretaria general, nos apoye con la cuenta respectiva. Pido
Una disculpa. Con la autorización del Pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al expediente número TEG/08/2025, que somete a su consideración la magistrada Almadilia Eugenio Alcaraz. El proyecto de la cuenta es el relativo al juicio electoral ciudadano promovido por la ciudadana Sandra Velázquez Lara en contra de la resolución de fecha 1 de febrero de 2025 emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional en el expediente número CJ-KIN/185/2024. La actora sostiene que la resolución impugnada viola los principios de congruencia y exhaustividad al variarse la litis, distorsionarse e interpretarse de manera errónea sus agravios, lo que trajo como consecuencia que se declarara extemporáneo su medio impugnativo en el que cuestiona la elegibilidad de las personas integrantes de la planilla ganadora y controvierten el cómputo, los resultados y declaración de validez de la elección del presidente, secretario general e integrantes del Comité Directivo Estatal en Guerrero, así como que incurre en una indebida fundamentación y motivación de la normatividad partidaria en la distribución porcentual de los integrantes de la Comisión Permanente Estatal. En el proyecto de la cuenta se propone declarar fundado, infundado e inoperantes los agravios. Como se explica en el proyecto, lo fundado deviene del hecho que la autoridad responsable interpretó de manera incorrecta los agravios al sostener en esencia que los mismos se vinculan con actos del procedimiento de registro de candidaturas, lo que condujo a su declaración de extemporaneidad por el órgano de justicia partidaria, sin advertir que los agravios se encontraban dirigidos a cuestionar la ilegibilidad de algunos integrantes de la planilla ganadora y de la Comisión Permanente Estatal, así como de violaciones e irregularidades sustanciales en la jornada electiva. A partir de ello, se incurrió en incongruencia externa al no existir plena coincidencia entre lo resuelto y la litis planteada en el juicio de inconformidad, omitiendo el análisis de lo pedido e introduciendo aspectos ajenos a la controversia, debiendo la autoridad partidaria diferenciar y resolver los agravios relativos a la elegibilidad de las candidaturas electas y los actos que transgreden el principio de equidad en la contienda, considerando que, conforme a la línea jurisprudencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los requisitos de elegibilidad pueden convertirse también en la calificación de la elección. Por otra parte, se estima infundado e inoperante los agravios relativos a la incorrecta aplicación e interpretación de la normatividad relativa a la distribución de los integrantes de la Comisión Permanente Estatal y la violación a los principios de legalidad, definitividad y certeza al dejar a salvo los derechos de la planilla ganadora para ocupar dos propuestas de integrantes. Lo infundado se sostiene en virtud de que se estima que se dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 68, numeral 2, incisos A y B de los estatutos del Partido Acción Nacional, sin que el contenido del artículo admita interpretación en contrario, al establecer que la fórmula ganadora obtendrá de forma directa 11 de los espacios y los 11 espacios restantes se asignarán porcentualmente a la fórmula ganadora y a la que obtuvo al menos el 20% de la votación total efectiva. Finalmente, resulta inoperante por ser un agravio novedoso el relativo a cuestionar que se dejó a salvo el derecho de la fórmula ganadora para colmar con posterioridad dos espacios asignados al no haberse controvertido en la instancia partidaria, sin que en esta fase se puedan analizar cuestiones que no fueron materia de litis. Consecuentemente, al haberse declarado fundado uno de los agravios, se propone revocar parcialmente la resolución impugnada para los efectos que se precisan en la sentencia. El proyecto de resolución concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, son fundado, infundado e inoperante los agravios hechos valer en términos de las consideraciones expuestas en la presente resolución. Segundo, se revoca parcialmente la resolución de fecha 1 de febrero de 2025 emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional en el expediente intrapartidario número CJ/KIN/185/2024,
para los efectos y en términos precisados en la presente resolución. Es la cuenta del asunto, magistradas, magistrado. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios, secretaria, tome la votación, por favor. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Es proyecto de la ponencia. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrada, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Le agradezco, secretaria. En consecuencia, sírvase recabar las firmas al finalizar la presente sesión y notifíquese como en derecho corresponda. El 10º asunto listado para analizar y resolver se trata del proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano identificado con la clave 09 del 2025, turnado a la ponencia de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Por lo tanto, le solicito, secretaria, nos apoye con la cuenta respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia que propone la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el expediente TEE/GEC/009/2025, que desecha el juicio electoral ciudadano interpuesto por Gisela Mariano Gasga, por el que impugna la resolución de 13 de febrero emitida en el juicio de inconformidad con clave alfanumérica CJ/165/2024 por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. En el proyecto se propone que el medio de impugnación es improcedente en términos de lo previsto por el artículo 14, fracción primera, en relación al diverso 15, fracción segunda, de la Ley de Medios de Impugnación, al haber quedado sin materia. Lo anterior, porque en el caso particular, la promovente hace valer el juicio electoral ciudadano, destacadamente, contra la resolución de 13 de febrero, porque la responsable dejó de analizar la totalidad de sus agravios planteados en su demanda intrapartidaria de origen, existiendo un cambio de situación jurídica, por la emisión de la nueva resolución de 20 de marzo, dictada por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Nueva resolución que sustituyó a la diversa de 13 de febrero impugnada en el presente juicio. Resolución partidista que es la fuente originaria de la improcedencia y desechamiento que se declara al ser un hecho notorio para este tribunal su emisión, al tener conocimiento de las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio electoral ciudadano TEE/G, diagonal 257, diagonal 2024, así como el acuerdo plenario emitido el 13 de marzo, en donde se ordenó a la Comisión de Justicia emitir una nueva resolución en la que diera cabal cumplimiento al efecto del inciso B del punto 1 de los efectos de dicho fallo, es decir, estudiar los 3 agravios esgrimidos por la actora en su demanda intrapartidista, debiendo resolver con plenitud de jurisdicción de manera fundada y motivada lo que en derecho corresponda, lo cual cumplió en la referida resolución de 20 de marzo. De ahí que, al existir un cambio de situación jurídica, es que el medio de impugnativo ha quedado sin materia y, por tanto, debe desecharse. Así, el proyecto concluye con el siguiente punto resolutivo, único. Es improcedente y se desecha de plano el juicio electoral ciudadano interpuesto por la ciudadana Gisela Mariano Gasga en su carácter de militante del Partido Acción Nacional en el estado de Guerrero en términos de lo expuesto en el presente fallo. Es la cuenta del proyecto, magistradas, magistrado. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios, secretaria, tome la votación, por favor. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es proyecto de mi ponencia. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrada, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En consecuencia, sírvase recabar las firmas al finalizar la presente sesión y notifíquese como en derecho corresponda. El 11º asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto de resolución
relativo al laudo convenio instituto identificado con la clave 022 del 2025, el cual fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito, secretaria, nos apoye con la cuenta respectiva. Con la autorización del Pleno, doy cuenta con el proyecto de laudo convenio instituto con número de expediente 22 del 2025, promovido por la representante legal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y un extrabajador, quien fungió como jefe de área adscrito al área de evaluación al desempeño del referido Instituto Electoral. Conforme a lo anterior, se tiene que las partes suscribieron un convenio laboral con recibo finiquito, solicitando a esta autoridad jurisdiccional se diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria a la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado, mismo que ratificaron ante la presencia judicial de la magistratura ponente el 20 de marzo de 2025. De modo que, de un análisis integral al convenio antecitado, y toda vez que este tribunal encontró legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la precitada Ley del Trabajo, en el proyecto de la cuenta se propone aprobar el convenio, elevarlo a la categoría de laudo ejecutoriado y el archivo del asunto como concluido. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios, secretaria, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado ponente, José Inés Betancur Salgado. Es proyecto de la ponencia. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrada, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En consecuencia, sírvase recabar las firmas al finalizar la presente sesión y notifíquese como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos que tratar, siendo las 12 horas con 54 minutos, se declara concluida la presente sesión. Muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes.